Buenas tardes, compañeros y amigos. Esta tarde vamos a explicar qué es el coeficiente beta. El coeficiente beta es una herramienta que se usa normalmente en el análisis bursátil. El coeficiente beta es una forma de expresarnos la afectación al valor de una acción a un cambio en determinado índice. Por ejemplo, el índice que ustedes quieran, Standard & Poor's, la Bolsa Mexicana de Valores, Nasdaq, el que ustedes quieran, cambia un determinado por ciento. Bueno, lo que refleja este coeficiente beta es qué tanto afecta ese cambio porcentual al valor de la acción. Equivocadamente se dice que es un índice de volatilidad. No, la volatilidad es mucho más compleja y tiene que ver con otros muchos factores financieros, de circunstancias del mercado, mucho más complejos que una simple relación entre un índice y la acción. Está mal llamado que sea un índice de volatilidad. Es un índice ni siquiera de correlación, porque la correlación es un tipo de relación entre las dos variables en la cual no está definida cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Simplemente es una relación de respuesta de una variable bien definida y claramente definida como dependiente a un cambio de un índice, de este índice que pasa a ser la variable independiente, la X. ¿Sí? El índice debe de quedar muy claro el principio que está en el eje de las abscisas. El valor de la acción corre, ¿sí?, en el eje de las ordenadas, de las 10. Ante el conjunto de valores que tenemos aquí, hipotético, ¿sí?, en donde relacionamos en determinados periodos que el índice valía 1820 y nuestra acción tenía un valor de mercado de 40, luego 1942 y así sucesivamente. Bueno, el primer error, o lo primero que hay que decir, es que no se puede trabajar para sacar el coeficiente beta con los números naturales como están aquí presentados. ¿Por qué? Porque nos darían números difíciles de relacionar y con unos estándares poco manejables. De tal forma que el elemento principal es convertir, el elemento principal de la operación para obtener el coeficiente beta es obtener los cambios porcentuales. Que el cambio porcentual del primer periodo del índice, ¿sí?, al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, del cuarto al quinto. Y lo mismo hacemos con los valores de la acción. ¿Qué tanto cambió porcentualmente de 40 a 42? Aquí vemos que claramente es el 5%, del 42 al 44, un poquito menos del 5%, del 44 al 46, del 46 al 48. Son cambios porcentuales lo que manejamos. Entonces, una vez convertidos a cambios porcentuales, como aparecen en esta tabla, entonces sí ya los podemos manejar matemáticamente para obtener algo simple, que es un factor de relación entre los dos. ¿Cuál es ese factor de relación? Está muy fácil. Si hacemos la gráfica, ahorita hacemos un intento de gráfica, la pendiente que nos dé de la curva de regresión, esa pendiente es el coeficiente beta, entendido claramente que es sobre los cambios porcentuales, no sobre los elementos nominales. Vamos a tratar de hacer
sin pretender mayores exactitudes, una gráfica, y nos vamos a dar cuenta de una circunstancia curiosa, que la pendiente que nos salga, en este caso de la regresión, va a tener pendiente negativa. Dice, ¿cómo va a tener pendiente negativa? Si nosotros veíamos claramente en la tabla anterior que iba subiendo a cada cambio positivo del índice, daba un cambio también positivo en la bolsa, entonces obviamente la relación iba a ser positiva. Bueno, no tan obviamente, porque al cambiarlo a porcentual nos queda de esta forma, y ya vemos que la relación no es tan directa como parecía. Esto es lo que hace mucha diferencia contra el manejo de elementos nominales. Bueno, una vez establecido esto, que es el fundamento, es el mayor factor de equivocación entre los alumnos, vamos a proceder a hacer el cálculo de esta pendiente. Vamos a dejarlo todo indicado y no vamos a hacer todas las operaciones. También quisiera aclarar un error común. El coeficiente beta no es la covarianza, no es la covarianza de las dos medidas. ¿Por qué? Porque la covarianza es la relación pura entre las dos, sin importar cuál es la dependiente y cuál es la independiente. Lo que nos da este coeficiente beta es la relación entre la covarianza y la varianza. ¿Qué es? La varianza pasa a ser la unidad y la covarianza es el factor de afectación a esta unidad que es la varianza. Vamos a tomar este ejemplo de la gráfica para tratarlo de definir gráficamente. Supongamos que esta es nuestra gráfica, trazamos nuestras medias. Esta es media de X, sacamos de los dos puntos. Vamos a suponer que esta es media de Y. Nos queda ¿cómo obtenemos la varianza? Muy bien, vamos a sacar de las distancias de un punto, el que queramos, a la media de las X. Vamos a poner un número hipotético que sea 0.5. Bueno, con este punto 5, con esta distancia vamos a hacer un cuadrado. Al ser cuadrado, obviamente también va a medir 0.5 aquí, 0.5 acá, y nos va a dar una superficie de 0.25. ¿Ok? Esto es para un solo punto. Ahora, si sacamos esta misma superficie de los cuadrados para todos los puntos, y luego de haber obtenido esas superficies para todos los puntos, las promediamos, obtenemos la varianza. ¿Sí? Así es, la varianza está relacionada con los cuadrados. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Supongamos que vamos a obtener, bueno, no supongamos, vamos a obtener la covarianza. Vamos a obtenerla con este punto. ¿Sí? La distancia de este punto, primero sacamos a la media de las X. Vamos a suponer aquí que sea 2. ¿Sí? Y luego tenemos una distancia a la media de las 10, que es obtenemos un rectángulo. Supongamos que aquí es 0.2. ¿Ok? Entonces tenemos que ¿cuál es la superficie de este rectángulo? ¿Verdad? Es 0.4 la superficie de este rectángulo. ¿En qué varía de la varianza? La varianza, acuérdense, es un cuadrado, se multiplica la distancia, ¿sí?,
a una sola variable, la distancia de la media de las x, por sí mismo. Entonces necesariamente tiene signo positivo. Y la covarianza, en cambio, es la multiplicación de dos distancias. Y aquí sí ya implica la intervención de las dos variables. Es contra la x media una distancia, ¿sí? Y contra la y media la otra distancia. Multiplicadas las dos distancias nos dan una superficie que son superficies de rectángulos, que es la covarianza. Le ponemos aquí rectángulos. Repetimos que es la covarianza, es el promedio de superficies de los rectángulos. Y la varianza es el promedio de superficies de los cuadrados. Muy bien, esto es el coeficiente beta. Es la relación y es así de simple. Esto, si lo hacen con fórmulas, hay varios caminos de obtenerlo, tal, pero esta es la esencia, y de esta forma, entendiéndolo gráficamente, conceptualmente, entendiendo la diferencia entre los rectángulos y los cuadrados, el cuadrado entendido como la unidad y el rectángulo como la unidad de afectación, podemos entender clara y gráficamente el concepto. Espero que esto nos dé una idea de lo que es y de lo que no es el coeficiente beta. Muchas gracias por su atención y saludos desde México.